Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero. Porque ¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy vamos a tener una audición un tanto diferente, por cuanto la primera media hora la vamos a destinar a la descripción, a la narración de un caso penal en el que estamos involucrados en calidad de letrado patrocinante de una de las personas investigadas, pero que es un caso que reviste enorme trascendencia, sobre todo en la plaza comercial, también la va a tener en la plaza financiera, y que tiene características muy especiales que a través de los distintos medios de comunicación no han sido, a mi juicio, abordadas debidamente, y por ello nosotros, en virtud del conocimiento muy cercano, por lo que les acabo de destacar, la vamos a poner en conocimiento de ustedes. Yo la he denominado la estafa del tarjetazo. ¿Por qué? Bueno, porque el mecanismo, la operativa, implicaba como instrumento delictivo la utilización de las tarjetas de débito. Todo comienza en un hecho con características muy especiales. Ciudadanos paraguayos que se alojaban en el Hotel Carrasco, en el Sofitel, hacían desde hacía mucho tiempo grandes compras de distintos electrodomésticos y aparatos electrónicos. Una de las casas que más le vendía era motociclo. Esos paraguayos se alojaban en el Hotel Sofitel y en forma absolutamente visible hacían el trasiego de la mercadería comprada desde las cajas, desde los packing originales de las distintas marcas compradas a sus respectivas valijas. La guardia de seguridad, la seguridad privada del Hotel Sofitel, realiza una denuncia por las dudas, sin saber si esas compras eran legítimas o ilegítimas. Una operación además bastante corriente, usual en un hotel, es decir, el trasiego de cosas que compran los turistas y las sacan de las cajas y las ponen en sus respectivas valijas, pero dio lugar entonces a una denuncia de la Guardia de Seguridad Privada, y allí comienza una investigación por parte de la policía. La investigación se lleva a cabo en el aspecto judicial por parte del magistrado Pedro Salazar, y comienza la investigación del origen de esos celulares. Estos celulares, que forman parte del trasiego denunciado, no fueron vendidos por Motociclo, fueron vendidos por otra firma, ¿verdad?, en función de que un funcionario de Motociclo, un vendedor de Motociclo, había sido despedido y tenía conocimiento de la cartera de clientes, y los propios clientes paraguayos lo contactaron. Lo cierto es que a raíz de este hecho, que se origina en la llamada telefónica de una suerte de pesquisa privada realizada por la Guardia de Seguridad de Sofitel, a mi juicio en violación del contrato de hospedaje que celebra el particular con el hotel, se da inicio a esta investigación. Y esta investigación implica
en un primer momento el examen del origen de esos celulares, situación que resulta bastante controvertida y confusa. Lo cierto es que el doctor Pedro Salazar procesa a 4 personas por contrabando. Pero dadas las características del caso, decide enviar los antecedentes, es decir, fotocopia de todo lo actuado por él, lo que se llama testimonio de las actuaciones, a crimen organizado del doctor Valetti, a efectos de la investigación de un eventual, aparente, posible, verosímil lavado de activos, delito que es competencia exclusiva con fuero de atracción por parte del juzgado de crimen organizado, a cuyo frente está el doctor Valetti, y también de la Fiscalía de Crimen Organizado, que en este caso es la que representa el doctor Gilberto Rodríguez. Comienza entonces la investigación de la operativa que realizaban los paraguayos, y se advierte un denominador común en estas grandes compras que realizan en principio los paraguayos, y es la utilización de una tarjeta de débito maestro, administrada o de alguna manera gestionada por la firma internacional First Data, y que implicaba o que exigía en principio que la tarjeta fuera pasada varias veces por el POS, de forma tal de que con esa metodología lo que el ciudadano paraguayo compraba en dólares se le debitaba en su cuenta en pesos. El comercio cobraba dólares, el paraguayo gastaba pesos, y obviamente aquí había alguien que perdía esa enorme diferencia que se gestaba por el error en el cambio, ¿verdad? El error de moneda. ¿Quién pierde ese dinero? Bueno, todavía la investigación no ha determinado bien quién pierde ese dinero, pero no me quiero adelantar, ya vamos a llegar a la etapa de esas instituciones. Lo cierto es que el crimen organizado, allá por septiembre, comienza esta investigación orientada ahora hacia descubrir e investigar los posibles autores de una pretendida maniobra de lavado de activos. Después de 2 meses de comenzada esta investigación, que ya relaté cuál es la génesis, cómo arrancó, la firma First Data se presenta a denunciar como damnificada esta operación. Yo quiero detenerme en este primer elemento de carácter cronológico, porque es muy importante como elemento indiciario, es decir, como una circunstancia fáctica que tiene una virtualidad probatoria de carácter mediata, indirecta, que debe ser el fruto de un proceso de inferencia que realiza el investigador. First Data se presenta 2 meses después del comienzo de la investigación, de una suerte de denuncia que hace el juez Pedro Salazar al remitir los testimonios de sus actuaciones, sospechando que podría haber una maniobra de lavado de activos. Es decir, First Data corre de atrás esa investigación y se presenta después de 2 meses y después que la operativa de las tarjetas de crédito ya está en conocimiento de los operadores oficiales del proceso. Llama poderosamente la atención este elemento, ¿verdad? Esta diferencia de tiempos que estamos poniendo de relieve, este accionar extemporáneo, tardío, que realiza First Data. Lo cierto es que se presenta en el juzgado de crimen organizado a través de su letrado patrocinante, que es el doctor Spangenberg y el doctor Amadeo Tati, denunciando entonces, ahora sí, que
Aparentemente, por un error de carácter informático, un error en los programas informáticos, que dataría desde el 2008, amigos, quiero que reparen también en este aspecto, una empresa internacional especializada en la gestión de tarjetas que tiene un error informático nada menos que en la conversión de las monedas. Es un error, digamos, en el aspecto medular del funcionamiento, del objetivo, del cometido que tiene la empresa. Y no es un error de un mes, ni de 2 meses, es un error que data de 7 años. Yo creo que hasta el más descuidado de los ciudadanos puede sentirse sorprendido y cuando no verdaderamente llamado a investigar cómo es posible, a cuestionar cómo es posible que una empresa especializada en estas operativas financieras tenga un error tan grosero que además se perpetúa aparentemente durante 7 años. No cierra, obviamente, para nadie este aspecto. Sin embargo, amigos, en el momento, la investigación está centrada en los operadores uruguayos, paraguayos y algunos extranjeros que hicieron compras, que aparentemente abusaron de esta falla. Ya han habido procesamientos. Desde estos mismos micrófonos nosotros hemos advertido que hay una enorme cantidad de comerciantes que operaron bajo esta modalidad, que hay una enorme cantidad de comerciantes que operaron de la misma forma que operó el primer comerciante uruguayo procesado con prisión, y por lo tanto llamábamos a reflexión con respecto a las consecuencias que esta maniobra puede llegar a tener en el ámbito comercial uruguayo. Sin embargo, el estudio de la operativa y los aspectos indiciarios que acabo de poner de manifiesto nos llevaron a una reflexión diferente, que ya la hemos trasladado verbalmente al magistrado actuante, al doctor Valetti, el día viernes a última hora, y que pensamos plasmarla en una presentación procesal el próximo miércoles o jueves de esta semana. Y es una denuncia, amigos, es una denuncia contra First Data, porque nosotros entendemos que si aquí hay un lavado de activos, esa figura, ese comportamiento antijurídico, aparentemente quien lo podría estar realizando en la forma más cuantiosa, más voluminosa, desde el punto de vista de las cantidades involucradas, es o bien First Data o bien los bancos para los cuales First Data realiza este trabajo de la administración, de la gestión, del gerenciamiento, del funcionamiento de la tarjeta de débito. ¿Por qué, amigos? Y porque ustedes piensen lo siguiente. Tanto First Data como los bancos son instituciones especializadas. Es decir, instituciones cuya finalidad es precisamente administrar para obtener ganancias las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, debí decir, y las de crédito que también emiten. Es decir, el banco, entre otras cosas, vive de las ganancias que le deja
el negocio financiero de las tarjetas de débito y de las tarjetas de crédito. Ferdata, a su vez, vive de las ganancias que le proporciona, o le debería proporcionar, el trabajo de gerenciamiento, la operativa de las tarjetas de débito. Y resulta que Ferdata nos dice que desde hace 7 años se produce este fallo informático en la esencia misma de su trabajo y que, oh casualidad, se descubre porque un guardia de seguridad de Sofitel ve que unos aparatos celulares se pasan de una caja a una valija. Y 2 meses después arranca esta investigación a impulso de una denuncia tardía, ya venía la investigación. Es decir, que coadyuva en esa investigación Ferdata en forma extemporánea y tardía. ¿Qué es lo que le vamos a presentar al juez Valetti? Bueno, le vamos a pedir que se investigue en profundidad a Ferdata y a los bancos involucrados en esta operativa. ¿Por qué, amigos? Porque aquí es evidente que durante mucho tiempo alguien en Ferdata o en los bancos, donde se deposita el dinero de la tarjeta de débito, contra la cual después se libra la orden de débito por parte de quien hizo la compra de mercadería, durante mucho tiempo perdió enorme cantidad de dinero. Es decir, había una fuga. Y la primera pregunta que ustedes se deben hacer es la siguiente. Primero, los mecanismos de control de riesgo, es decir, las alarmas, los sensores que tienen estas empresas para prevenir estas pérdidas. Que yo no soy experto en ellos, ni nada que se le parezca, pero el sentido común, la experiencia y tal vez un poco la profundización en esta materia a raíz del caso, nos llevan a decirles que sí existen y que por lo tanto cuando esto se produce hay pérdidas, pero inmediatamente saltan esas alarmas y funcionan los mecanismos correctivos para que no siga sucediendo. No saltaron esas alarmas. No saltaron esas alarmas. Vuelvo a repetir, todo arranca de la actitud de un guardia que ve algo extraño en ese trasiego de mercadería. La intervención del doctor Pedro Salazar y luego la intervención del doctor Valetti. Y tardíamente Ferdata. Segundo aspecto, los bancos. Los bancos, en definitiva, eran los que pagaban en dólares y debitaban en pesos. La pregunta es, ¿y los balances? ¿Qué pasaba con los contadores o con el grupo de contadores, con el staff de contadores que tienen estos bancos para que los balances siempre den en forma positiva o cierren adecuadamente? Yo no soy experto en ese tema, pero lo cierto es que sí sé que los contadores tienen por finalidad última que los balances cierren. ¿Y cómo hacían para que los balances cerraran? ¿Cómo hacían para no ver esta pérdida monstruosa, diaria, mensual, anual? Y si este era un mecanismo, y esto ya es conjetura, amigos, esto es conjetura, pero muy válida, y si este era un mecanismo precisamente para que se generaran estos desfasajes financieros de forma tal de poder inyectar dinero para equilibrar esos balances y de esa manera dinero ilícito ponerlo, blanquearlo lícitamente en el circuito bancario. Todo lo que nosotros estamos diciendo, amigos, tiene total razonabilidad. Tan es ello así que el FBI en Estados Unidos realiza una investigación sobre este aspecto, sobre esta maniobra,
pero investigando a First Data. Nos da la impresión, no tenemos la confirmación, de que también esa investigación debe extenderse a los bancos con los cuales trabaja First Data, porque First Data es una suerte de empresa que terceriza, los bancos tercerizan el manejo de la tarjeta de débito, esa operativa que yo, honestamente, no la conozco en profundidad, pero lo cierto es que First Data viene a realizar una suerte de actividad tercerizada para los bancos. ¿Cuál es nuestra inquietud, amigos? Que mientras en la Plaza Nacional enfrentamos un verdadero tsunami, o vamos a enfrentar un verdadero tsunami de posibles procesamientos con prisión, estamos en los peldaños más de abajo de una escalera relativa a un aparente lavado de activos. Y ustedes saben perfectamente bien que, por mi forma de ser, la preocupación es que la justicia llegue como corresponde a todos los niveles. Yo no estoy realizando esta audición para obtener un nicho de impunidad para mi patrocinado. Yo estoy realizando esta audición para advertir al público que esta maniobra es una maniobra muy grande, que es una maniobra internacional, que es una maniobra que eventualmente está involucrando a grandes firmas financieras internacionales y que, sin embargo, por lo menos en esta primera etapa, la investigación se centra en los peldaños más de abajo de esa escalera. Naturalmente que es al fiscal y al juez de la causa que nosotros le vamos a pedir que eleven la mirada, que eleven esa mirada inquisitiva, investigativa, nada menos que hacia la parte más encumbrada de lo que puede ser esta maniobra, que son los bancos y que es First Data. Hemos tenido ya algunos atisbos de dificultades que se nos adelantan respecto a aspectos de carácter burocráticos y hasta, si se quiere, estratégicos, con los que podríamos chocar frente a la investigación americana, a la investigación del FBI. Se nos plantean las dificultades de la colaboración internacional para que el FBI nos mande el resultado de sus investigaciones. Yo no llego a comprender bien esto, porque si algo caracteriza a la nueva legislación imperial, es decir, la que proviene de los Estados Unidos, es que hace hincapié en la colaboración internacional, hace hincapié en el internacionalismo del derecho represivo, del derecho punitivo. Y entonces resulta que cuando nosotros planteamos la necesidad de esa cooperación en función de una investigación que tiene como mira los peldaños más encumbrados de la escalera, ahí nos surge el escollo burocrático. Sin embargo, cuando nos toca defender a los de abajo, que es siempre, allí nos encontramos con lo opuesto. Nos encontramos con que la colaboración internacional es solícita, es rápida. Bueno, veremos sobre la marcha, los tendré al tanto de cómo evoluciona esta investigación y fundamentalmente de qué es lo que pasa con la solicitud de antecedentes al FBI sobre esta otra punta de la madeja que nosotros el día miércoles o jueves estaremos pidiendo al magistrado que investigue. Ni en un cerebro infantil puede aceptarse la idea, amigos, de que empresas cuyo objetivo final es precisamente la operativa financiera para ganar dinero, durante tanto tiempo hayan padecido una falla informática que los llevó a perder cifras incalculables. Yo no sé si estamos hablando de decenas, centenas o miles
de millones de dólares, no lo puedo saber, tampoco sé la extensión geográfica de esta maniobra. Por el momento lo que tenemos es el conocimiento de lo que sucedió en el Uruguay, no sabemos si en otros países pasaba lo mismo. Pero ustedes comprenden la necesidad de investigar esa otra punta que nosotros vamos a poner de manifiesto en la futura presentación procesal. Y este caso, amigos, lo comentamos en nuestra audición del Poder Real, porque es un caso típico, es una vivencia de lo que sucede precisamente en el ámbito del poder real. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito del poder real? Que normalmente las normas represivas funcionan aceitadamente para con los operadores más humildes, o si no, por lo menos los menos importantes. En esta maniobra yo no puedo hablar de humildes, no hay humildes en esta maniobra, pero sí hay toda una escala de individuos e instituciones que tienen enorme diferencia económica. Es decir, no es lo mismo el empleado de motociclo, que Ferdata, o que el banco último, o los bancos últimos que puedan estar involucrados. Por supuesto que no estamos hablando de un delito marginal, aquí no estamos hablando de individuos que desde asentamientos realizan actividades antijurídicas, por cierto que no. Hago la aclaración, porque inclusive esto fue parte de la conversación que tuvimos con el propio doctor Valetti, donde se ponía claramente de manifiesto que aquí no había situación de eventuales delincuentes marginales, sino que estábamos hablando de determinado sector social y de allí para arriba, un sector social medio, una clase media, y de allí hasta lo que podría ser los banksters, es decir, los gángsters del sistema financiero. Esta primera parte la hemos dedicado a comentar este caso, pero hemos dejado sobre tablas planteado el tema de los banksters, de los... Bien, amigos, ustedes en esta audición del Poder Real habrán escuchado en reiteradas ocasiones que nosotros nos resistimos al término crisis financiera, crisis económica, y pedimos la sustitución de esa terminología, que es una terminología engañosa, embustera, por el de estafas debidamente planeadas, planificadas, premeditadas. Claro que esta imputación que nosotros realizamos, es decir, endilgarle a los banqueros, a los grandes banqueros internacionales, la condición de estafadores a nivel planetario por cifras billonarias en dólares que generan efectos colaterales devastadores de muerte y destrucción, es llamarlos terroristas financieros. La academia, los grandes medios de comunicación, por supuesto, no se hacen eco de esta interpretación de la realidad. Primero, porque normalmente la academia y los medios de comunicación son propiedad de los terroristas financieros. Entonces, es muy difícil que ellos mismos, tengan en sus filas, entre sus agentes, entre sus dependientes, entre sus asalariados, individuos que estén dispuestos a descubrir esta terrible realidad, que, vuelvo a repetir, políticos, medios de comunicación, académicos, se encargan de encubrir por razones muy sencillas, por la razón del mercenario, porque ganan de esas estructuras. Son asalariados de esas estructuras poderosas como son las corporaciones financieras. Pero ustedes saben que
a través de distintos mecanismos que se han dado actualmente, sobre todo de los desertores de las agencias de seguridad, de los desertores de los agentes, de los asalariados de estas corporaciones, como es el caso de Anthony Perkins, un individuo vinculado al Banco Mundial, que sacó un libro, Gángsters Financieros, a través de Wikileaks, ¿verdad? En fin, de las revelaciones que efectuó Snowden. Se ha podido tomar conocimiento de la existencia de documentos que prueban este aserto que nosotros realizamos frecuentemente de que no hay que hablar de crisis, sino que hay que hablar de estafas. Existe un memorándum que se llama Fin del Juego, ¿verdad?, en el que tienen importante participación individuos que utilizan el mecanismo de la puerta giratoria, lo que nosotros decimos los publi-privados, en el que precisamente del contenido de ese memorándum surge que no hay crisis, hay acciones deliberadas, premeditadas, debidamente programadas y estudiadas en todas sus consecuencias. En 1997, el secretario del Tesoro estadounidense, Robert Rubin, estaba presionando por la desregulación de los bancos. Eso requería, en primer lugar, derogar el acta Glass-Steagall para desmantelar la barrera entre banca comercial y banca de inversión. Era como reemplazar por ruedas de la fortuna las cámaras acorazadas de un banco. En segundo lugar, los bancos querían tener derecho a jugar un juego de alto riesgo, el comercio de los derivados. JP Morgan, por sí solo, no tardaría en registrar como activos en sus libros $1 billón de estos pseudos valores. El vicepresidente del Tesoro, Summer, que pronto reemplazaría a Rubin como secretario, obstaculizó personalmente cualquier intento de establecer un control de los derivados. Amigos, un paréntesis. Los derivados son instrumentos financieros, ¿verdad?, muy complejos, premeditadamente complejos, para que operen grandes corporaciones financieras con un conocimiento de esa ingeniería y que precisamente por su opacidad y por sus complejidades hacen que sea muy difícil para otros operadores comprender la esencia de los mismos, pero de todas maneras tienen elementos de cooptación, elementos atractivos que hace que inversores más pequeños se vean involucrados, es decir, tienen elementos de captación. Les reconozco, no soy un entendido de estos instrumentos financieros, simplemente tengo una aproximación de su funcionamiento, pero lo que interesa, lo que debemos rescatar en el discurso, es que son instrumentos de carácter financiero que se manejan por grandes corporaciones y también por distinta categoría de inversores, que fueron desregulados ex profeso. Y otra cosa importante, la derogación del acta Glass-Steagall permitía
que el banco que captaba los ahorros, ¿verdad?, que es el tipo de banco comercial, en virtud del acta Glass-Steagall, no podía intervenir en este tipo de operaciones financieras, en esta suerte de economía casino, como se le da en llamar a estas operaciones. La derogación de la ley del acta Glass le permite entonces a los bancos comerciales comenzar la timba de los derivados, que en realidad fue una timba altamente redituable para ellos y muy costosa para los pueblos. Continúo. Pero, ¿qué sentido tenía convertir los bancos de los Estados Unidos en casinos de derivados si el dinero volaba a naciones con leyes bancarias más seguras? Es decir, aquí había un problema. Mientras se desregulara solamente la legislación de los derivados en Estados Unidos, la maniobra quedaba circunscripta a Estados Unidos. Por lo tanto, había interés de que la desregulación de los derivados, que iban a ser, en definitiva, el instrumento para perpetrar la gran estafa global que después padecimos, era necesario presionar a los distintos países del mundo para que ellos también desregularan todo el mercado de este tipo de instrumentos financieros. La jugada de los banqueros y Summer consistió en emplear el Acuerdo de Servicios Financieros, ASF, una abstrusa y benigna agenda a los acuerdos de comercio internacional controlados por la Organización Mundial del Comercio. Hasta que los banqueros iniciaron su juego, los acuerdos de la OMC consistían únicamente en el comercio de bienes. Mi coche a cambio de tus plátanos. Las nuevas reglas, elaboradas por Summer y los bancos, obligarían a todas las naciones a aceptar el comercio con activos tóxicos como los derivados financieros. A ver, amigos, si nos entendemos. Se estaba buscando que el comercio internacional tomara como elementos de cambio, como instrumentos de pago, estos derivados financieros. Es decir, se estaba queriendo comprar petróleo, comprar carne, comprar trigo, comprar soja, comprar minerales, a través de estos activos que después nos enteramos que fueron los activos tóxicos. En principio no se presentaban como los activos tóxicos, por el contrario, al principio se presentaban como la panacea de la inversión financiera. Es con este tipo de instrumento que Madoff llegó a engañar, llegó a estafar hasta el propio Mossad. Claro, la maniobra de Madoff no le salió barata, porque engañar a la colectividad judía y al servicio secreto judío le costó ni más ni menos que, en forma muy extraña, el hijo de 40 y pocos años se suicidara. Son esos suicidios extraños que pasan a lo largo de la historia. Ahora, quiero recapitular. Observen cómo se va armando a través de la intervención de los publi-privados, porque por supuesto que Larry Summer, Robert Rubin, Timothy Geithner, todos individuos que estuvieron vinculados al Tesoro de los Estados Unidos, a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es más, si ustedes miran un billete de dólar, de acuerdo a la época de emisión, van a ver la firma de Robert Rubin. Todos estos individuos que pertenecen al sistema financiero sionista americano son, a la postre, individuos que emergen del seno del sistema financiero, banquero, bankster de los Estados Unidos. Son esos individuos que entonces salen de los bancos, ocupan un puesto público para lograr instrumentalizar la estafa a través de mecanismos con apariencia legítima, como son las leyes. Es decir, vean el entramado perverso que involucra a políticos, a publiprivados y, en definitiva, a banqueros. Este esquema, amigos,
Este esquema es el que se repite en forma universal en el maridaje perverso, en el sistema de maridaje perverso que estamos viviendo a nivel planetario. Uruguay vive esto hoy. Pluna fue este sistema. No me estoy refiriendo a los derivados, me estoy refiriendo a la actividad connivente de político y empresario y el publiprivado para gestar, para urdir estas estafas. Ustedes saben, yo siempre lo reitero, el auto de procesamiento de la doctora Adriana de los Santos con respecto a Pluna habla de una estafa. Y cuando usted habla de una estafa, habla de inducción en error, y una estafa que comenzó en la época que nosotros la denunciamos, en el 2007. Entonces la pregunta es, ¿quién es el estafado en el caso Pluna? No hay estafados en el caso Pluna, hay cómplices de la estafa. Es como Larry Summers, Timothy Geithner y Robert Rubin en el caso de los derivados financieros. No son engañados, son los perpetradores, son los individuos que salieron del seno de los bancos para ocupar un puesto público, para lograr que los políticos derogaran la ley Glass-Steagall, y entonces de esa manera tener el campo orégano para poder perpetrar la estafa a nivel planetario. Y cuando algún país decía, yo no quiero negociar con derivados, yo no voy a desregular los derivados, venían las presiones de carácter políticas. Eso le pasó a Rafael Correa, cuando quiso prohibir a los activos tóxicos como moneda de cambio para la compra de banana. Le dijeron, no te compramos banana. Muy fácil, te vas a meter cada una de las bananas en el bolsillo. Y como Ecuador necesita vender banana, no se las puede meter en el bolsillo. Tuvo que ceder. Claro, ceder significa perder, significa ser el estafado. Y en el caso Pluna, si hay un estafado, es el pueblo uruguayo. Y si debió existir procesamientos, y si Campiani sigue preso, y el otro día estuve con él, inclusive charlé con él, deberían estar presos una cantidad de gobernantes actuales. Es más, el Poder Ejecutivo actual estaría con problemas, amigos. Porque este Poder Ejecutivo, aquí hay operadores de primer nivel involucrados en el tema Pluna, que no fueron estafados, por el contrario, participaron de la estafa. Esto es muy importante. Yo el otro día ponía en el Twitter, muy molesto después de estudiar una cantidad de operaciones similares a esta, y de ver el funcionamiento de los publiprivados, ponía un Twitter bastante descomedido, bastante grosero, yo lo reconozco, pero ponía las dos garrapatas principales que tienen los pueblos son los políticos y los banqueros. Y yo, miren amigos, yo lo voy a repetir públicamente. Sí, las dos garrapatas principales que tiene la sociedad son políticos y banqueros. ¿Saben por qué? Porque actúan en connivencia, porque se legisla, porque el sistema es así. El dinero que lo emiten libremente los bancos sin ningún respaldo, es decir, que el banquero crea dinero de la nada, y al crear dinero de la nada, es dueño del mundo. Denme el poder de emitir el dinero y no me importará quién haga las leyes o quién gobierne. Es la frase que reitero hasta el cansancio de Meyer Amschel Rothschild. Bueno, y eso es lo que está pasando. Si yo, banquero, tengo la potestad de crear dinero de la nada, tengo la potestad de elegir a quien gobernará. Y después que elijo a quién gobernará, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, obtengo este tipo de situaciones, derogo las leyes que me molestan para las estafas y hago las estafas. Y para que el pueblo dormido no me moleste, creo toda una institucionalidad que le llamo sistema democrático, creo toda una mise en scène o puesta en escena, ¿verdad? Toda una teatralización, y le digo al pueblo, elija entre Larry Summers o Timothy Geithner.
Es decir, elija entre dos individuos que trabajan para los mismos banqueros. Elija a Tabaré Vázquez, elija a Lacalle Pou, o elija a Pedro Bordaberry, que a mí no me afecta, porque los tres van a cumplir con la agenda que marquen los bancos, que marque la corporación financiera, porque actúan además en forma oligopólica, en forma de cartel. Claro que se sentaron los dueños del Citibank, se sentaron los dueños de Goldman Sachs, se sentaron los dueños de JP Morgan, ¿verdad? Y de eso se trata este memorándum, para decir, Larry, Timothy, Rubin, por favor, deroguen Glass-Steagall y impongan a nivel planetario que no exista más la ley Glass-Steagall, que cada país tenía ese tipo de leyes, para nosotros poder perpetrar la estafa. Claro, esto no se hace de un día para el otro. Se demoró en llegar a esa estafa, pero la estafa es la estafa del 2007, la de las hipotecas subprime, que fue devastadora. ¿Pero para quién fue devastadora, amigos? Fue devastadora para el pueblo, porque estos bancos, la estafa la hicieron de forma tal de que aparecieron como los perjudicados cuando en realidad se robaron el dinero, y luego los publiprivados en el gobierno, sus agentes, tipo Paulson, por ejemplo, Draghi, pero ya no vinculado a Estados Unidos, sí a la Comunidad Económica Europea, dijeron, bueno, pero estos bancos no pueden quebrar. Estos grandes bancos no pueden quebrar porque, fíjense, la onda expansiva con todos los ahorristas. Hagamos un esfuerzo, vayamos a los ajustes fiscales, apretemos el cinturón de los ciudadanos y salvemos a estas instituciones. Y así se produjo un flujo monstruoso, lo que se llamó los rescates bancarios, que llevaron a la flexibilización cuantitativa. La flexibilización cuantitativa además son unos cra, estos tipos son unos cra, ¿no? Porque crean toda una serie de terminología eufemística, una forma muy edulcorada de decir, te estamos robando, te estamos sodomizando, pero lo dicen en forma edulcorada. Vamos a la flexibilidad cuántica, dicen los economistas, y acá salen y repiten todos los adulones eso, ¿verdad? ¿Y qué es la flexibilidad cuántica? Bueno, la flexibilidad cuántica es agarrar la maquinita que hace dólares y darle a matar para que esos dólares, con todo lo que implica ese tipo de emisión irresponsable, vaya a parar nuevamente al banquero estafador. Y el banquero estafador nuevamente tiene liquidez para, en una suerte de retroalimentación, perpetrar la estafa que sigue. ¿Y quién paga permanentemente estas estafas, amigos? Los pueblos. No en balde 1.000 millones padecen hambre, no en balde 3.000 millones son pobres, no en balde el 1% de la humanidad tiene el 78 o el 80% del patrimonio mundial. ¿Ustedes creen que estas brutales diferencias de clase, de poder adquisitivo, diferencias existenciales se gestan por obra de la naturaleza? ¿Ustedes creen, para los que creen en Dios, que es obra de Dios? No, es obra de la estafa de una élite que, a través de los distintos mecanismos de dominación, fundamentalmente actual, dominación mental, imponen ingeniería social, imponen ingeniería jurídica, imponen ingeniería financiera para lograr el sometimiento voluntario, o cuando menos el aletargamiento intelectual. Es muy importante que el individuo esté en otra cosa, es muy importante que cuando prenda la radio y escuche al doctor Salle hablando de estas cosas, diga, este es un pesado, yo quiero escuchar el comentario del clásico, yo quiero ver por qué Peñarol y Nacional empataron, yo quiero ver las declaraciones de Bengoechea, yo quiero ver las declaraciones del Guti. No este pesado que me viene a hablar de las crisis, aunque después la crisis lo deja sin casa, lo deja sin seguro médico, al hijo lo tiene en un sistema educativo desastroso, las escuelas en lugar de escuelas son comederos, porque obviamente el padre no tiene trabajo, hay hambre en la familia, en fin, todas las consecuencias que son admitidas. Son admitidas porque, bueno, porque hay un trabajo sofisticado, un trabajo en la sombra, aun cuando este tipo de
de discurso nos genere la descalificación del conspiranoide. Eso es lo primero que dice. Por supuesto, ¿qué puede decir un político frente a estas verdades? No, Salle es conspiranoico. Salle ve, en todo ve conspiración. ¿Qué puede decir? Que sí, que la campaña electoral se la bancan los bancos y las grandes corporaciones y que por lo tanto cuando llega el momento va a legislar para ellos. No puede decir eso, porque si no estaría descubriendo la trama, el ADN del sistema capitalista perverso, ¿verdad?, en el que estamos inmersos. Entonces no puede aceptar ese tipo de discurso. Pero de esto se trata esta audición. Y yo en el Twitter me quedan apenas, Federico, ¿cuántos minutos? ¿5, 6, 4 minutos? Bueno, Federico es tirano con el tiempo. Me quedan 4 minutos. No quiero que pasen sin hablarles del TISA, amigos. Hay información a través precisamente de Wikileaks de lo que es el TISA. Este TISA que Astori nos lo quiere presentar como algo ineluctable, ineludible, algo de lo que no podemos estar al margen. Nos está engañando. Astori está vendiendo a los uruguayos. Astori está vendiendo a la patria. Yo lo llamo a Astori y fundamentalmente al presidente Vázquez, al cual ya lo intimé con el tema del glifosato y no dijo nada. Ahora lo intimo a que ustedes dos no vendan la patria. El TISA, amigos, el TISA es la legislación de las corporaciones puesta en los países para cerrar el candado de la opresión. El TISA significa que todos los servicios esenciales del Estado pueden pasar a manos privadas corporativas de grandes corporaciones internacionales cuyo único propósito es la ganancia capitalista, y una vez que se produce ese traspaso es absolutamente irreversible. Pensiones, educación, electricidad, comunicaciones, puerto, agua, todo a manos de las corporaciones. Y una vez que pasan a manos de la corporación, el sistema de ingeniería jurídica internacional hace que el proceso no pueda revertir, es decir, no pueda haber nueva nacionalización o estatización según el caso, que no son obviamente conceptos sinónimos. Amigos, el TISA, vuelvo a repetir, es vender la patria. Cuando ustedes vean un político, cuando ustedes vean un abogado, cuando ustedes vean un economista, cuando ustedes vean un periodista que está defendiendo al TISA, no duden en calificarlo como mercenario vendepatria. Pero no duden un instante. Ustedes saben que además el TISA tiene la connotación terrible de generalizar en forma excluyente el sistema de arbitraje internacional, lo que estamos padeciendo con Philip Morris. Es decir, cualquier legislación nacional, escuchen bien, cualquier legislación nacional que vaya en contra de la legislación internacional de las corporaciones, que es el TISA, es la plataforma fáctica y jurídica por la cual la corporación nos puede llevar al arbitraje. Es decir, nos puede llevar a que árbitros y no jueces, que normalmente son empleados de esas corporaciones, nos fijen indemnizaciones confiscativas prácticamente del país. Eso significa el TISA, amigos. Reitero, cuando vean un político, cuando vean un gobernante, cuando vean un académico, cuando vean un periodista defender el TISA, no duden. Se trata de un mercenario vendepatria. De sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulé, porque cuando tengo que cantar verdades, yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino